Buenos días, Iglesia. Pues nada, hoy estaré yo compartiendo la palabra de Dios con vosotros, porque nuestros pastores estarán muy a gustito ahora en la playa, y la verdad es que se lo merecen. Así que pues me gustaría compartir con vosotros un pasaje que he estado estudiando estas últimas semanas, porque en la iglesia de mi hermano José Daniel, que supongo que sabéis que es pastor, están estudiando el libro de Génesis y me pidieron a mí que si podía hacer un estudio sobre el capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Así que como he estado estudiando esta semana sobre eso, pues os voy a compartir por lo que yo he aprendido de este pasaje. Y creo que viene muy bien en este tiempo porque todos nosotros podemos estar más o menos preocupados por el tiempo que nos ha tocado vivir, sobre todo los que tenemos hijos. Pues a mí personalmente me preocupa mucho qué aprenden mis hijos en la escuela, qué aprenden mis hijos cuando ven la tele, qué aprenden en la iglesia también. Y creo que vivimos en un tiempo difícil para los padres, ¿verdad? En que la sociedad tiene unos valores bastante diferentes a los que Dios dice en su palabra. Y eso mismo fue lo que le ocurrió al personaje del pasaje que vamos a ver. Vamos a ver el pasaje de Génesis 6, del 1 al 8, el versículo del 1 al 8, y allí nos habla de Noé. La predicación de hoy se puede titular la maldad del hombre y la gracia de Dios. Y Noé vivió en un tiempo donde los hombres eran tan malos, que Dios decidió exterminarlos. Imaginaros. Y quisiera analizar un poco por qué la sociedad de Noé fue tan mala, que comprendiéramos un poco el porqué, los primeros versículos, y luego ver la gracia de Dios en contraposición a esa maldad del hombre, ¿verdad? Y de la misma manera que Noé fue capaz de sobreponerse a esa sociedad que tenía y llevar a sus hijos a Dios, nosotros también podemos hacer lo mismo en medio de nuestra sociedad. Así que si queréis ahora, lo que podéis hacer es darle al pause, leer Génesis 6 del 1 al 8. Veréis que los primeros 4 versículos son un poco extraños. El versículo 2 es realmente intrigante. Y pues nada, espero que os guste tanto esta porción de la palabra y como me ha gustado a mí. Así que nada, un saludo a todos. Los que estáis por iniciar vacaciones, pues que lo disfrutéis mucho. Y a los que nos queda un poquito todavía, pues nada, aquí pasando un poquito de calor. Así que nada, Iglesia, un saludo y un abrazo fuerte. Os dejo ahora con la reflexión de la palabra del Señor. Mirad, el mismo Señor Jesucristo hizo referencia a la historia de los días de Noé y al comportamiento humano de entonces para contestar a la pregunta de sus discípulos respecto de las señales de su segunda venida. Podéis buscar conmigo o aparecerá en la pantalla. En Mateo 24, del 37 al 39, Jesús dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Mirad, al relacionar las dos épocas, el Señor Jesús no solo confirmó la historicidad del diluvio, como un hecho que realmente aconteció, y no como una fábula, sino que además nos animó a todos a estudiar las señales de los tiempos. Y si la civilización de los días de Noé fue semejante a la que habrá al final de los tiempos, entonces es de suma importancia que la analicemos. Y el hecho más obvio respecto a ella es el grado de maldad y depravación que alcanzó aquella sociedad. Mira, vamos a leer juntos Génesis 6, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: «Aconteció
que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mirad, desde la caída, el hombre siempre ha tendido al mal. Pero aquí, en estos versículos, parece haber ciertamente algo más. El texto de Génesis 6, en mi opinión, parece indicar que hubo una intervención de ángeles caídos en el escenario humano. Y eso dio lugar a la máxima corrupción de la raza humana. El versículo 2 constituye un verdadero reto hermenéutico. Mirad lo que dice, el versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? La unión de ambos grupos ha sido interpretada de diferentes maneras. Las dos más extendidas son: en primer lugar, hay quienes afirman que se trata de la unión de los hijos de Set, el linaje santo, con los hijos de Caín, el linaje malvado, simiente de la serpiente. Pero esto no resolvería la cuestión de por qué de esa unión salen, como parece enseñar el texto, una raza de gigantes, malvados además. Mirad, yo me inclino más a pensar que el texto enseña que hubo una relación entre los ángeles caídos o demonios y los seres humanos. Y eso produjo la aparición de los Nefilim, traducido en diferentes versiones como gigantes, titanes, héroes, etc. Gigantes, titanes y héroes, por cierto, en hacer lo malo. Mira, los argumentos que apoyan esta manera de verlo son entre otros los siguientes. En primer lugar, el vocablo los hijos de Dios, en el original, en el hebreo, en la forma concreta tal y como aparece, es siempre una referencia a los ángeles. Por ejemplo, un versículo que utiliza el mismo vocablo y claramente se refiere a ángeles sería Job capítulo 1 versículo 6, que dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En segundo lugar, otra cosa que apoya lo que yo creo que estos hijos de Dios serían ángeles caídos, sería el Nuevo Testamento. Parece corroborar esta interpretación, como lo demuestran pasajes como Judas 6 y 7 y Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Mirad, la clara referencia que Judas hace del pecado de los ángeles caídos y la depravación sexual de Sodoma y Gomorra. Y Pedro también relaciona la caída de los ángeles con los días de Noé, como lo demuestra el contexto. Vamos a leerlo. Y tengamos presente, vamos a leer primero el texto de Pedro, que se está describiendo hechos en orden cronológico aquí. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó tampoco al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y ahora mirad lo que dice Judas 6 y 7. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y ahora dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, es decir, de la misma manera que los ángeles caídos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mirad, para resumir, y sea como fuere, no me quiero entretener mucho en estos versículos, pero sea como fuere, los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron sexualmente.
y procrearon una raza violenta y terriblemente pecadora que tuvo como consecuencia la depravación de la humanidad y la intervención de Dios. Hay otro detalle aquí, en el versículo 3, que me gustaría comentar. Y dice así el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y pensando mucho en esto, yo siempre pensaba que serán sus días 120 años, yo siempre pensaba que como antes las personas vivían 1000 años, 900 años, bueno, 1000 años no, 900 y pico años, 700 y pico años y todo eso, pues digo, como los humanos se han vuelto malos, Dios les ha condenado y a partir de ahora ya solo pueden vivir 120 años. Pero ¿sabéis una cosa? También puede significar otra cosa. Serán sus días 120 años, sabéis que cuando Dios le dijo a Noé que iba a destruir a la humanidad por medio de un diluvio, Dios se lo dijo un día. ¿Y sabéis cuánto tiempo tardó Dios en destruir a la humanidad? Dios le avisó a Noé, pero hasta 120 años después no vino el diluvio. Fijaros si tuvo fe Noé. Así que también otra segunda posibilidad sería que esta frase, mas serán sus días 120 años, es que Dios había decidido el fin de la humanidad. Y le dijo, de aquí hasta que lo aniquile habrá 120 años, ¿entendéis? Esa podría ser otra posibilidad, ciertamente. Pero lo que sí es cierto es que Jesús nos enseña, y podemos ir ahora a Lucas, por ejemplo, Lucas 17:26, y decía así Jesús: como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Así que como esto es tan importante, vamos a ver cómo fue en los días de Noé, vamos a verlo, porque es importante para nosotros. Mirad, Génesis 6, 5 y 6 y 7 dice así la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estos versículos realmente son increíbles. Había un claro conflicto en la época de Noé entre la voluntad de Dios y la mente y los deseos del hombre. ¿Cómo fueron estos días antes del diluvio? En primer lugar, fueron días de apostasía, días en los que se actuaba contra el espíritu y la voluntad de Dios, y convivía a la vez lo santo y lo pagano. No solo fueron días de apostasía, también fueron días de anarquía. Ellos, dice la Biblia, que eran valientes, pero valientes en desobedecer a Dios. Los pecados de la generación de Noé entristecieron a Dios de tal manera que le partieron el corazón, y Dios decidió exterminar a la humanidad, tal como dice en el versículo 7. La gente de la generación de Noé había apartado a Dios, no quería saber nada de él. Vivía de espaldas a Dios. Sus pensamientos eran malos. Ellos planeaban y meditaban su vida en maldad. Esta era una generación cuyo corazón y mente estaba contra Dios. Ellos planeaban e influenciaban a los demás con filosofías malévolas, defendiendo causas y pecados asquerosos. Y después trataban de moldear la sociedad a su manera. Cualquier niño que naciera en aquella época, a menos que alguien lo evitara, sería corrompido por esa sociedad. Y eso, tristemente, es muy parecido a lo que sucede hoy en día. Los mismos pecados que produjeron el diluvio en los días de Noé están llegando hoy al cielo. Los días de Noé también fueron días de apatía. La Biblia nos dice que en los días de Noé la gente vivía despreocupada, sin sueños por los que luchar, sin obligaciones que cumplir. Nos dice que se casaban y se daban en casamiento. Ellos compraban, vendían y no entendieron hasta que vino el diluvio. Igual que nuestra generación, ahora mismo hay una generación que simplemente bosteza en la cara de Dios. La sociedad de hoy en día nos impone valores malos. Dinero, coge más dinero, trabaja todo lo que puedas, llena tu vida con placer, con lujuria. La gente de hoy en día no le importa nada las cosas de Dios. Viven egoístamente pensando en sí mismas. Mirad, quisiera poneros unas imágenes de unos ejemplos de cómo la gente es capaz de matarse por el materialismo
y vemos unas imágenes de las rebajas, cómo la gente se pega, se pelea, se amontona. A un lado tenéis esas imágenes de consumismo y de egoísmo, y a otro lado hay una patera con personas también hacinadas intentando llegar a vivir, porque en sus países hay guerra o hay otras cosas. Y qué contraste, ¿verdad?, por lo que unos no se preocupan y lo que se preocupan otros. Qué triste. El mundo es egoísta y no sabe que vivimos a las puertas de un juicio mucho mayor que el que Noé conoció. Pero mirad, no todo son malas noticias y pesimismo. Hasta aquí hemos visto la maldad del hombre, pero quisiera que leyéramos ahora Génesis 6, 8. Y dice así: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mirad, escuchad bien, padres y madres, capitanes de vuestra casa, porque el capitán Noé, bajo esas terribles circunstancias de su época, logró que todos sus hijos abordaran el arca. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, dice: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos en la familia de Noé se salvaron. Los hijos de Noé llegaron a conocer a Dios y obtuvieron la salvación del arca por medio del liderazgo obediente y lleno de fe de su padre. Génesis 7:1 también nos dice que toda la familia de Noé se salvó. Hay un gran énfasis en la Biblia acerca de la salvación en familia. No solo abordó Noé, él se llevó a sus hijos consigo. Y ahora quiero haceros una pregunta directa al corazón del capitán papá y capitán mamá de vuestra casa, y al capitán pastor con sus ovejas, claro. ¿Estás llevando tú a tus hijos al arca, a Jesús, o dejarás que tus hijos se pierdan cuando llegue el diluvio? Porque esta historia, la historia de Noé, es una historia en la que hay mucho simbolismo. Mirad, el arca es equivalente al buen barco de la gracia que Jesús nos brinda a todos. Y el capitán Noé equivale al capitán papá o al capitán mamá. Un detalle también interesante y que no se me pasa a mí por alto, aunque no sé teológicamente si tendrá algún significado o no, es que Noé metió en el arca a sus hijos y a muchos animales, entre ellos animales como la serpiente y otros muchos animales, pero sin embargo no se nos dice nada de que Noé metiera en el arca a su suegra. No sé si eso será muy relevante o no, pero no lo menciona. Pero bueno, fuera de broma, yo sabéis que tengo una suegra muy buena y un saludo para todas las suegras. Pero nada, me gustaría ahora seguir ya con lo serio y mirad, me gustaría que viéramos el simbolismo del arca. Mirad, el arca de Noé es un cuadro glorioso y maravilloso de la salvación. El arca de Noé es un cuadro, un arquetipo, una profecía del Señor Jesús. Mirad, en Génesis 6, versículos 12, 13 y 14, nos dice lo siguiente: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Y dijo Dios a Noé: He decidido la destrucción de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca y la calafatearás por dentro y por fuera. Mirad, el material del arca, le dijo Dios a Noé que la hiciera de un material llamado gofer, madera de gofer, que es equivalente al ciprés. Es decir, es una madera que no es corruptible. Mira, el ciprés es una madera de color amarillento, muy duradera. Se emplea en construcción, ebanistería, carpintería exterior y construcción naval. Se considera imputrescible, es decir, que nunca se pudre, e inatacable por hongos e insectos. El ciprés, el gofer, nos habla de la humanidad incorruptible que tuvo Jesucristo. Y también me gustaría comentar el horario del arca. Mirad, el horario del arca, esto es algo sumamente interesante. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 8, versículo 4, nos dice lo siguiente: Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes,
sobre los montes de Ararat. Mirad, el calendario judío actual comienza en octubre y su séptimo mes sería nuestro equivalente a abril, que es el mes en el que se celebra la Pascua, el mes de Nisan. Y este calendario es el calendario original. En el principio, cuando Dios creó la creación, ese era el mes de Tisrei, que era el primer mes. Y el séptimo mes coincidiría con el mes de Nisan. Así que según esto, fijaros, la Pascua se celebra el día 14 del mes de Nisan, el séptimo mes del actual calendario judío. Entonces, aquí nos dice que el arca reposó en el mes séptimo a los 17 días del mes. Y hay aquí un dato que a mí me ha emocionado descubrir. Y es el siguiente. El arca de Noé se posó sobre los montes de Ararat el mismo día en el que nuestro Señor Jesucristo salió del sepulcro. El Señor Jesús resucitado puso un pie sobre la tierra, habiendo pasado por las aguas del juicio, tal y como lo hizo el arca hace tanto tiempo. ¿No es esto increíble? ¿No es maravilloso ver cómo aquí guardado en el Antiguo Testamento Dios nos ha dado una ilustración de la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo? De la misma manera que todos los que entraron en el arca se salvaron, Jesús no ha perdido a ninguno de los que ha entrado en él. Tengo que decir también, para ser justo, que cuando Dios sacó a los judíos del pueblo de Egipto, dijo, eso fue tan importante, a partir de allí se instauró la Pascua, que dijo que a partir de ese momento el primer mes dejaría de ser Tisrei y pasaría a ser Nisan. Así que según el calendario religioso, el primer mes sería el mes de Nisan. Y solamente Nisan sería el séptimo mes, según el calendario tradicional que hoy en día siguen los judíos. Y también, según yo lo creo, el que se seguía durante el tiempo del diluvio. Vamos a seguir con el simbolismo del barco. Mirad, vamos a buscar ahora Efesios 2, versículos del 8 al 10. Y dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién recuerda su época de colegio o de instituto? ¿Quién de vosotros era bueno en lengua? Porque no sé si os sabéis, en lengua yo me acuerdo que nos hacían estudiar las preposiciones, a, ante, bajo, con, contra, de, en, entre, no sé si os acordáis. Pues bien, aquí en Efesios tenemos 3 preposiciones clave, 2 por y 1 para. Mirad, por gracia, por medio de la fe y para buenas obras. Quiero que las memoricemos. Mirad, si tú memorizas estas 3 preposiciones, por y para, por gracia, por medio de la fe, para buenas obras, entenderás la teología de la salvación perfectamente. Esto es también ilustrado de la misma manera en el arca de Noé. Primero tenemos la salvación por gracia. Mirad, en Génesis 6:8 se nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y no sé si lo sabéis, pero esta es la primera vez que se menciona la gracia en la Biblia. Noé halló gracia. ¿Cómo se salvó el capitán Noé? ¿Y cómo se salvaron sus hijos? Por gracia. ¿Y qué es la gracia? Mira, la gracia es el indescriptible e increíble amor que ocasiona que Dios nos ame cuando no merecemos ser amados. Porque siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Tenemos un pacto de gracia. Mirad, en el mismo capítulo que estamos estudiando de Génesis, en el 6, el versículo 18 dice lo siguiente: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Lo veis? La salvación es un pacto de gracia. Ni tú ni yo nos salvamos por ser buenos o por hacer buenas obras. Nadie se salva por hacerse miembro de una iglesia, o dando todo su dinero, o bautizándose, o obedeciendo los 10 mandamientos y viviendo correctamente. Nadie puede salvarse de esa forma. Mirad, si tú no has aprendido nada hoy en esta predicación, aprende solamente esto. La salvación no es una recompensa para el justo, es un regalo para el culpable. Noé no se salvó por ser perfecto o por ser un buen hombre. Él se salvó por la gracia de Dios.
Y si tú vas para el cielo, solo será porque Dios, en su gracia, ha preparado un arca de seguridad para ti, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a estudiar la segunda preposición. Fue por gracia, pero la segunda preposición, pero también fue por medio de la fe. Mirad lo que dice Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, por la fe Noé, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mirad, está muy claro. Por gracia fue la parte de Dios. Por la fe fue la parte de Noé. Génesis 7:1 nos dice que Jehová le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca. Cuando Noé cruzó esa pasarela con su familia, eso fue fe. Cuando Noé estuvo 120 años construyendo el arca, eso fue fe. La fe es la pasarela que nos pone a salvo en el buen barco de la gracia. Y nos queda una preposición. Por gracia, por medio de la fe, y nos queda la última. Para buenas obras. Para. Génesis capítulo 9, versículo 1, dice así. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, una vez que ya desembarcaron. Bien, ¿se salvaron Noé y su familia porque fueron fructíferos y buenos y se multiplicaron poblando la tierra? No, ellos fueron fructíferos y se multiplicaron porque habían sido salvados. Noé no se salvó por ser fructífero, él fue fructífero porque se había salvado. El fruto no es la causa de nuestra salvación, es la señal, la evidencia de nuestra salvación. No somos salvos por la fe y las obras, no, somos salvos por la fe que obra. Y Noé estaba tan agradecido por lo que Dios había hecho por él que le obedeció tal y como nosotros deberíamos hacer. ¿Cómo hizo el capitán Noé para que sus hijos abordaran? Mirad, quiero hablar muy rápidamente de la seguridad del barco, de la seguridad del arca, la seguridad de tu salvación y mi salvación que Jesús nos brinda. Mirad, Génesis 7:1 nos dice así, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y Génesis 7:16 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y dice ahora, y Jehová cerró la puerta del arca. Mirad, ¿quién cerró la puerta? Dios. Noé entró, pero Dios cerró la puerta. Dios no solo mandó el diluvio, Él encerró a Noé. Y esta es la razón por la que creo en la seguridad eterna e irreversible del creyente. Dios le dijo a Noé, entra en el arca, pero en hebreo esa palabra es un poco diferente. Nuestra Biblia pone entra en el arca, pero en el original pone Noé, ven y entra en el arca, ven y entra. Dios no le dijo ve y entra, sino ven y entra. Si el arca se hubiera hundido, Dios se habría hundido, porque Dios estaba en el arca. ¿Sabéis cuándo yo perderé mi salvación? Cuando mi arca, Jesús, se hunda. Porque yo estoy en Cristo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo estoy en Cristo, como Noé estuvo en el arca. Y alguno podrá decir, sí, pero ¿qué pasa si tropiezas y caes? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si tienes un pecado muy gordo y eso te hace alejarte? Mirad, yo tropiezo y me caigo muchísimo. Os diré una cosa, Noé pudo haberse caído muchas veces dentro del arca, pero nunca se cayó fuera del arca, porque era Dios el que lo guardaba en el arca. Muchas personas creen que solo se mantendrán salvos si de algún modo se agarran fuerte. Seguro que alguna vez lo habéis oído. Yo he hablado muchas veces con algunas personas que creen de esta manera y te dicen, David, ora por mí, para que yo me mantenga firme en estos tiempos difíciles, para que no pierda mi salvación. Suponed que Dios, supongo que todos habéis oído hablar de esa teología, hay mucha gente hoy en día, gente buena, que cree esa salvación, ¿verdad? Que depende de ellos. Suponed que Dios le hubiera dicho a Noé, Noé, si quieres salvarte, vas a construir 8 palos fuera del arca, uno para cada uno de vosotros. Y cuando el diluvio empiece, subiros a esos palos y agarraros fuerte.
Vuestros pies quedarán colgando, el agua subirá y va a ser muy difícil. Pero aquellos que os sostengáis hasta el fin, en esos resbaladizos palos, seréis salvos. No creo que ninguno lo hubiera logrado. ¿Y tú? Pero ese es el tipo de salvación que algunas personas creen tener. Piensan que son salvas al sostenerse de Cristo, pero no, somos salvos porque Él nos sostiene. Mirad, hay un versículo increíblemente bonito en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27, en el que Jesús habla y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gracias Dios por la seguridad de la salvación que nos has dado, por ese barco que es Jesús. Muchas gracias. Mirad, padre, madre, pastores, así que papás, mamás, pastor, no descuidéis a vuestros hijos, a vuestras ovejas. Ellos son vuestra más grande responsabilidad. ¿Cómo podrá alguien ir al cielo y dejarse fuera a sus hijos? Trabaja tú para entrar en ese barco, en Jesús, tú y toda tu casa en el arca. Mi amigo capitán, ¿está toda tu tripulación a bordo? ¿Estás tú mismo a bordo del arca?